El tema que se va a presentar a continuación corresponde a el interés compuesto. ¿Pero qué es el interés compuesto? A intervalos establecidos, el interés vencido es agregado a el capital. El interés es capitalizable o convertible en capital. En consecuencia, gana interés. El capital aumenta periódicamente y el interés convertible en capital también aumenta periódicamente durante el plazo. En términos más simples, cuando nosotros hablamos del interés compuesto es porque tenemos periodos diferentes de capitalización o de generación, de intereses. Por lo que si nosotros consideramos que una inversión de un capital inicial se hace generando intereses cada 2 meses, entonces ese capital inicial generando intereses a 2 meses vamos a tener un monto que corresponde a el capital más los intereses. El nuevo interés compuesto de los siguientes 2 meses se van a generar no solamente sobre el principal, sino sobre el monto. O sea, el nuevo interés se va a capitalizar o se va a generar sobre el monto total, o sea, sobre el capital más los intereses. Igual para el siguiente periodo, el nuevo interés se va a capitalizar o se va a generar sobre el nuevo monto, o sea, sobre el capital más los intereses ganados los periodos anteriores y así sucesivamente. De tal manera que, en términos resumidos, el interés compuesto siempre se va a generar sobre el principal en el primer periodo y en los siguientes periodos sobre el principal más los intereses ganados en ese periodo. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes del interés compuesto. Y por supuesto, tenemos el interés compuesto. Es la suma vencida al final de la transacción. Es conocida como monto compuesto y nosotros lo representamos con una M mayúscula. A la diferencia o resta entre el monto compuesto y el capital o principal se le conoce como interés compuesto. Y nosotros tendríamos la siguiente fórmula, donde el interés compuesto va a ser igual a el monto menos el capital, tal como se indica aquí en esta definición. Es la diferencia entre el monto compuesto y el capital o principal de la inversión. Ahora vamos a hablar del periodo de capitalización. Es el intervalo de tiempo transcurrido entre capitalización y capitalización. Este puede ser cada año, puede ser cada semestre, puede ser cada bimestre, cada día, cada mes. En pocas palabras, es el periodo entre que se genera el interés y se vuelve a generar ese mismo interés compuesto. Ahora vamos a hablar de la frecuencia de conversión. La frecuencia de conversión nosotros la denotamos o la vamos a denominar con la letra M minúscula. Recordamos que con M mayúscula representamos el monto y con una M minúscula representamos la frecuencia de conversión. Y será el número de veces en un año en que el interés se convierte en capital. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el interés se capitaliza anualmente, entonces mi frecuencia va a ser de 1 porque hay un periodo o un interés de conversión en un año. Si por ejemplo la conversión es semestral, entonces yo voy a tener una frecuencia de conversión de 2 porque hay una frecuencia dos frecuencias o dos conversiones o dos intervalos semestrales en un año.
Si, por ejemplo, nosotros consideramos que la capitalización del interés compuesto va a ser trimestral, entonces nuestra frecuencia de conversión o la cantidad de periodos que nosotros vamos a tener corresponde a 4. Esto debido a que hay 4 trimestres en un año. Si consideramos que es mensual, entonces nuestra M va a ser de 12, dado que en un año hay 12 periodos de conversión o de capitalización. Si por ejemplo nosotros aquí además agregáramos que fuera bimensual, entonces nosotros tendríamos que la M es igual a 6, porque tenemos 6 intervalos de 2 meses en un año. Y si este fuera cuatrimestral, entonces nuestra M sería de 3, dado que en un año hay 3 cuatrimestres. Ahora vamos a hablar de la tasa de interés nominal. Cuando nosotros hacemos referencia a la tasa de interés nominal, la estamos representando con una J minúscula. Y será la tasa que no tome en cuenta los periodos de capitalización. En pocas palabras, es la tasa de interés anual. La tasa de interés que no toma en cuenta las capitalizaciones, entonces se llama tasa de interés anual o tasa de interés nominal y se representa con una J. Ahora vamos a hablar de la tasa de interés por periodo. Si la tasa de interés nominal no tomaba en cuenta los periodos de capitalización, o sea, es todo el interés en un año, cuando nosotros hablamos de la tasa de interés por periodo, la cual vamos a denominar con una I minúscula, es la que sí toma en cuenta los periodos de capitalización durante el plazo de la aplicación del interés compuesto. En este caso, si sí toma en cuenta los periodos de capitalización, entonces la tasa de interés por periodo va a ser igual a la tasa de interés anual o nominal entre la cantidad de periodos que nosotros tenemos de capitalización en una transacción cuyo interés sea un interés compuesto. Ahora vamos a hablar del monto compuesto. El monto compuesto, representado con una M mayúscula, de un capital invertido a una tasa I por periodo de capitalización, al final de N total de periodos de capitalización, se determina mediante la siguiente fórmula, donde tenemos que M es el monto, que es igual a el capital o principal invertido, multiplicado por 1 más J entre M. Nosotros sabemos que es la tasa de interés nominal entre la M cantidad de periodos de capitalización en un año. Todo esto elevado a la N cantidad total de periodos en la transacción. Si se quisiera sustituir este J entre M por I, que es la tasa de interés por periodo, se puede hacer perfectamente. Pero, sin embargo, se recomienda trabajar con la fórmula de esta manera. Al factor que se le está multiplicando a el principal o capital, se le conoce como un factor de acumulación, dado que multiplicándoselo al capital o principal me permite llegar al monto o valor futuro de una inversión o de una transacción financiera en el total de periodos de la capitalización. Por otro lado, el valor presente, en este caso, el valor presente corresponde también a el capital o principal. Nosotros tenemos la fórmula de el monto compuesto, que es igual a el capital multiplicado por 1 más la tasa de interés nominal entre la cantidad de periodos anuales, todo elevado a la cantidad de periodos que tenemos de forma total de una transacción. Si este factor que está multiplicando a el principal o capital lo pasamos a dividir al monto, entonces tenemos lo siguiente de hacer el despeje.
el monto sería el monto multiplicado por 1 más la tasa de interés nominal entre M, que es la cantidad de periodos en un año, o la frecuencia de la conversión de los periodos de capitalización en un año elevado a la menos n, nosotros podríamos obtener entonces el capital o el principal. En este caso, este exponente negativo se basa o se determinó al aplicar una propiedad de potencias. Cuando este factor pasó de multiplicar a dividir, lo que se hizo fue pasarlo del denominador al numerador o a nivel del numerador, poniendo el exponente en negativo. Cuando nosotros al monto le multiplicamos este factor con la cantidad total de periodos de capitalización en negativo, logramos llegar a el capital o valor presente o principal. Y ese factor que nosotros le multiplicamos al monto, en este caso, lo llamamos un factor de actualización, porque nos permite llegar de un valor futuro a lo que tuvo que haber sido en el momento inicial de la transacción o de la operación económica. Ahora vamos a hablar de la aproximación de la tasa de interés nominal. Se dice que es una aproximación porque el resultado final normalmente corresponde a un valor irracional o racional con una expansión decimal infinita. En este caso, si nosotros tenemos una expansión decimal infinita, normalmente nos dejamos solamente 2 decimales para generar una buena aproximación. Por eso es que se dice que es la aproximación de la tasa de interés nominal, porque como mínimo siempre nos dejamos 2 decimales y no necesariamente todos. Nosotros tenemos la fórmula del monto compuesto. Y aquí nosotros tenemos la variable que deseamos, que es la tasa de interés nominal, y empezamos a generar despejes. En este caso, el valor del capital que está multiplicando puede perfectamente pasar a dividir, quedándome esta igualdad que tengo aquí. Este exponente pasaría a ser el exponente recíproco del otro lado, que lo podemos expresar como la raíz enésima. Pero también nosotros sabemos que la raíz enésima corresponde a un exponente fraccionario. Entonces, si pasamos este exponente n al otro lado del igual, me quedaría el recíproco, o sea, todo esto elevado a la 1 sobre n, que es igual a 1 más j entre m. En este caso, yo puedo pasar este 1 que está aquí sumando a restar del otro lado del igual, y la m que está dividiendo aquí, pasa a multiplicar a todo este factor, quedándome entonces que j es igual a todo esto. Entonces, la aproximación de la tasa de interés nominal es igual a la cantidad de periodos anuales de capitalización multiplicado por el monto entre el principal elevado a la 1 sobre el total de periodos en una transacción menos 1. Si lo que quisiéramos es la tasa de interés por periodo, o sea la I, ya nosotros sabemos que para poder determinar I siempre va a ser igual a la tasa de interés nominal entre la cantidad de periodos de capitalización en un año. Entonces, primero tendría que llegar a determinar la tasa de interés nominal y ya con eso fácilmente podemos después determinar cuál es la tasa de interés por periodo si esto fuera necesario. Ahora, cuando hablamos de la aproximación del tiempo en la fórmula del monto compuesto, la única variable que representa el tiempo es la cantidad total de periodos en la transacción. Por lo que
Una vez que ya nosotros tenemos la fórmula del interés compuesto, esta es la variable que yo voy a querer despejar para poder tener una fórmula que me permita averiguar el tiempo de la transacción. En este caso particular, directamente el total de periodos completos de la operación o de capitalización. Ya nosotros sabemos que el capital, como está multiplicando, puede pasar a dividir, teniendo esta igualdad que tenemos aquí. Queremos poder despejar el valor o esta variable que tenemos aquí. En este caso particular, la única propiedad que a mí me va a permitir poder bajar este exponente a nivel de las otras variables para poderla despejar totalmente son las propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a aplicar logaritmos. De este lado del igual aplicamos un logaritmo, dado que las propiedades de los logaritmos nos dicen que si mi argumento tiene un exponente, yo puedo bajar este exponente delante del logaritmo a multiplicar. Y ya con eso yo podría despejar la variable n, que es la cantidad total de periodos de capitalización. De este lado se pone un logaritmo también porque la ecuación o la igualdad que nosotros tenemos aquí es un equilibrio. Lo que yo hago de un lado del igual porque lo necesito, lo tengo que hacer del otro lado del igual para poder mantener el equilibrio. Una vez que ya tenemos los logaritmos, entonces aplicamos propiedades de logaritmos donde esta n baja a multiplicar delante del logaritmo, quedándome que el logaritmo del monto compuesto entre el capital es igual a la cantidad de periodos multiplicado por el logaritmo de 1 más la tasa de interés nominal entre la cantidad de periodos de capitalización de forma anual. Y todo este factor que está multiplicando a la n que yo quiero despejar, lo puedo pasar a dividir, quedándome entonces que la n cantidad de periodos de total de capitalización es igual a el logaritmo del monto compuesto entre el capital o principal dividido entre el logaritmo de 1 más la tasa de interés nominal o anual entre la cantidad de periodos de capitalización de forma anual o la frecuencia de la capitalización de forma anual. Y ya con esta fórmula nosotros podríamos hacer una aproximación del tiempo o de la cantidad total de periodos totales de la transacción. Y visto todo lo anterior, culminamos con esto la parte teórico-conceptual y de fórmulas correspondientes al tema de interés compuesto. Quedo atenta a los comentarios y consultas.